el ministro de Defensa Arturo Puricelli en Visión 7 mañana, Raúl. Exactamente, Patricia. Bueno, un placer poder recibirlo, ministro. Buen día en Visión 7. Estamos con Fernando Fraquelli y vamos a conversar con el ministro de Defensa. Y bueno, teniendo al ministro de Defensa, qué mejor que preguntarle algo que a veces aparece como una inquietud, no sé si con buenas o malas intenciones de algunos sectores. ¿Hay una política de defensa en la Argentina? ¿Cuál es? Yo diría que por primera vez en muchos años hay una política de defensa. Y la política de defensa, digamos, está basada en la primer directiva de política de defensa nacional que se dio en la Argentina, no solo en este siglo, sino en los últimos 40 años del siglo que pasó. Y esa directiva es un decreto del Poder Ejecutivo de la presidenta Kirchner que define claramente nuestra política de defensa. Es una política vinculada a la directiva de la defensa propia, es decir, nosotros solamente vamos a reaccionar armadamente frente a un ataque. Es decir, no tenemos posibilidades de hacer uso de la defensa como una proyección de poder, ni incluso como disuasión. A partir de eso y de lo que fue ese principio paradigmático del UNASUR, que dice América Latina o América del Sur, zona de paz. Es decir, no es una frase menor o para llenar un título, es una política para la región y nosotros hemos adherido a eso. Y eso significa que trabajar en el conjunto de los países del UNASUR para limar todas las diferencias y confluir integradamente en una política de defensa común, donde cada uno es, digamos, responsable de la política de defensa en su territorio, pero en el conjunto miramos la defensa, ya no en función del país que me puede sacar un metro más o menos de tierra, eso lo tenemos que arreglar en la mesa de la diplomacia. ¿Se acuerda cuando se hablaba de hipótesis de conflicto? Y las hipótesis, nosotros precisamente, tan es así que tenemos una política de defensa, que ahora no tenemos hipótesis de conflicto, porque nuestro planeamiento de defensa lo hacemos como lo hacen los países desarrollados del mundo a partir del ciclo de planeamiento por capacidades. Es decir, no pensamos nuestro instrumento de defensa en función del país con el que nos vamos a pelear, sino pensamos nuestro instrumento de defensa en función de las capacidades que necesitamos tener para responder adecuadamente ante la necesidad de ejercer la defensa nacional. Entonces, es muy clara nuestra política y por eso es que cabe perfectamente con todo el desarrollo que estamos haciendo de integración en defensa con Brasil, con Chile, con Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, es decir, con todos los países de la UNASUR. Ahora, ministro, ¿y cómo es esa política de defensa en el diálogo con las fuerzas de la oposición? El ámbito, digamos, esencial que es el Congreso. Nosotros esperamos que sea buena. En general, digamos, los proyectos que hemos impulsado no siempre han tenido el apoyo de toda la oposición. Es decir, esta política de defensa indudablemente hace a pensar en garantizar nuestra defensa nacional y consolidar las capacidades para esa defensa nacional, entre ellas el desarrollo científico y tecnológico que apuntale la defensa, porque quien crea que pueda sentirse seguro en defensa porque compró el avión de última generación, cuando sabe que eso necesita un ciclo de mantenimiento y con una piecita nada más que, digamos, no le terminen de vender las necesidades que usted tiene, como puede ser, qué sé yo, el cartucho de gas de la eyección del asiento de un interceptor, a usted le limitan la capacidad de todo un sistema que es multimillonario en dólares. Entonces, la defensa nosotros la concebimos a partir de lo que fueron los viejos paradigmas de la Argentina de los años 40, 45, de los generales del 40 como Mosconi y Perón en el 45, que desarrolló toda una industria vinculada a la defensa. Por eso nosotros recuperamos Tandanor, el Almirante Storni, hicimos el Complejo Industrial Naval Argentino, recuperamos la Fábrica Argentina de Aviones, la FADEA de la Lockheed. Se ha puesto muchos recursos en fabricaciones militares ya desde hace varios años, es decir, se está recuperando la capacidad científica y tecnológica para la defensa como el medio más adecuado para hacer sustentable un instrumento de defensa, y eso lo estamos proyectando a la región. Por eso estamos desarrollando, por ejemplo, las conversaciones para
fabricar el primer entrenador básico primario para el UNASUR. Eso es un acuerdo que tuvimos en el Consejo de Defensa del Sur el año pasado en Lima. Y en esto de acercar o involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades civiles, ¿qué significación le dan ustedes a que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, colaboren en una emergencia como fue temporales de días atrás, que estén ayudando a la reconstrucción, a atender a la población más necesitada? Eso está en el marco de la misión subsidiaria que tienen nuestras Fuerzas Armadas. La primera es la defensa nacional y después la atención, digamos, de las necesidades frente a desastres naturales o emergencias de esa naturaleza. Y nos parece muy bueno porque ayuda precisamente a poner todas nuestras capacidades al servicio de necesidades que la gente puede tener ante una contingencia de un terremoto, de un temporal, de un tornado como el que se dio. Y las Fuerzas Armadas, la ventaja que tienen, que es una capacidad que está organizada en función de una conducción vertical, donde se dispone una acción y se ejecuta y no se discute. Entonces, nosotros lo hacemos a través de otra línea política que nuestro gobierno consagró en la Argentina con mucho acierto, que es precisamente la capacidad operacional del Estado Mayor Conjunto. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas, los jefes de las Fuerzas Armadas, alistan y adiestran. Y el que tiene la capacidad operacional en todos los aspectos, tanto para la misión subsidiaria como la principal, es el Estado Mayor Conjunto, que es el que opera el instrumento militar. Entonces, el comando operacional, ese que en este momento está desempeñado por un brigadier, es el que define qué fuerzas usa frente al requerimiento que le hace el agente civil, en este caso los que están en la defensa civil. Y nos dicen, necesitamos gente para limpiar las calles, levantar troncos, despejar problemas que interrumpan el tránsito, y nosotros, en base a eso, se define cuáles son los elementos y se envían. De hecho, nosotros pusimos en el primer día 1.400 y pico de hombres, en el segundo día teníamos más de 2.000 y ya al tercer día teníamos 4.000 y pico de hombres en disposición y en capacidad para, digamos, asistir a este evento que fue tan grave para la zona del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ministro, yo le quiero consultar por el tema de los anuncios que ha hecho la presidenta a lo largo de esta semana, que tienen que ver con la recuperación de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Usted fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, fue diputado nacional por la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo se vive esta recuperación con una mirada desde el sur de la República Argentina? Yo creo que quienes conocemos y hemos vivido, digamos, permanentemente con el desarrollo de la actividad petrolera, estamos muy contentos con la decisión de nuestro gobierno y de la presidenta. Es más, yo creo que lo que no se entiende es que algunos nos dicen que tardamos mucho. Por izquierda nos dicen que tardamos mucho, por derecha dicen que no lo tendríamos que haber hecho. Creo que estamos en el camino correcto. Es decir, estamos en la media histórica de la Argentina y yo creo que el gobierno dio tiempo para que YPF Repsol, digamos, hiciera inversiones, para que desarrollara una actividad de petróleo lo suficientemente adecuada a nuestras necesidades, y ese tiempo no se aprovechó nada más que para esquilmar de las utilidades a nuestra empresa de petróleo. Entonces, yo creo que al gobierno no le quedaba otra alternativa, porque sin lugar a dudas, si no, íbamos a arrimarnos cada vez al punto de no retorno que el que tuvo Aerolíneas. Es decir, la vaciaron, terminaron el uso de sus aviones, vendieron sus espacios internacionales, se llevaron los simuladores, la dejaron parada y dijeron no podemos volar más. Nosotros al sur teníamos dificultades para llegar, reclamaban precios imposibles de pagar por la población que atentaban contra nuestro desarrollo económico y finalmente nos obligaron a tomar Aerolíneas Argentinas. Esta es la realidad. Haber permitido que eso pase con YPF hubiera sido mucho más grave, porque hubiera significado un problema mucho mayor, porque la repercusión del petróleo en la economía y desarrollo nacional es mucho más grande, razón por la cual yo estoy absolutamente convencido que es lo mejor que se podía haber hecho. Y por cierto, quienes piensan que este camino no es el correcto, quienes no están de acuerdo con la reestatización de YPF como el ingeniero Macri, es lo mismo que decía
de las AFJP, es decir, de esa herramienta financiera central para la economía argentina. Y ellos tienen ese planteo. Bueno, yo creo que eso es lo que define la ciudadanía cada vez que le toca votar, y yo creo que ha sido el mejor negocio. Sin lugar a dudas que esto vamos a recoger los beneficios a largo plazo, y yo estoy seguro que a la Argentina le conviene recuperar este instrumento que lo tienen la mayoría de los países del mundo. Si sin ir más lejos, Brasil tiene un sistema igual que la presidenta, digamos, tomó la decisión de ejecutar para Argentina, y nadie dice que en Brasil eso sea una locura, que no van a venir las inversiones, que todo ese terrorismo mediático que indudablemente lo único que genera es un marco de inquietud en la gente que debe estar absolutamente tranquila. Lo mejor que nos pasó fue la estatización de YPF, lamentablemente porque el capital siguió atendiendo a sus necesidades, la necesidad de la renta. Nosotros necesitamos poner la energía como variable central de la economía y de un pueblo al servicio del pueblo y no de los intereses de los empresarios, en este caso los tenedores de acciones de Repsol. La última pregunta, ministro de Defensa Arturo Puricelli, y de ya nuevamente agradecerle la presencia suya acá en Visión 7 a esta hora. Cada vez que repasamos alguna fecha, algún aniversario, recordamos lo que era la relación entre sociedad y Fuerzas Armadas en otro momento histórico del país, no tan lejano. ¿Cómo se vive hoy el tema de el juicio por los delitos de lesa humanidad contra militares que fueron parte de la dictadura, que fueron parte de una etapa siniestra de la Argentina, que involucró tanto a las Fuerzas Armadas? Los militares de hoy, ¿cómo viven esta situación? Yo creo que la política que tomó nuestro gobierno de memoria, verdad y justicia realmente resolvió definitivamente el problema. Resolvió definitivamente el problema porque no las dejamos a las Fuerzas Armadas enganchadas con las aberraciones y las atrocidades del pasado. Nuestros hombres de armas hoy, desde los oficiales más jerarquizados hasta el último soldado, no carga nada en la mochila de lo que fue la atrocidad del 76 al 83. Es decir, esos están en los tribunales. Ningún hombre de las Fuerzas Armadas puede enrostrársele caminando por la calle ninguna responsabilidad, o que lleva en su mochila el apañamiento de lo que fue un verdadero genocidio. Yo creo que esto ha sido una política importante y central. Si no, veamos lo que pasa en otros países, en Chile, en Uruguay, en el mismo Brasil con la Comisión de la Verdad. Es decir, más allá de que se ha querido poner ese paño de olvido, finalmente son temas que la sociedad vuelve a reclamar y generan tensiones a largo plazo. Es decir, y lo estamos viviendo con ejemplos internacionales, incluso de la misma España, que ha vuelto a pensar en las aberraciones de la represión del franquismo. Entonces, yo creo que nosotros tomamos el camino correcto y nuestras Fuerzas Armadas están de vista al futuro. Nuestro gobierno no se las regala ni se las va a regalar al proceso de reorganización nacional. Quienes, en función de que piensan como piensa Videla y que pretendían tener de rehenes a las Fuerzas Armadas, se equivocaron. Las Fuerzas Armadas son otras cosas, ellos son una banda de delincuentes que están siendo juzgados y que, por cierto, deben responder a la historia como lo están haciendo hoy. Ministro, muchísimas gracias. Gracias. Defensa Arturo Puricelli con nosotros. Seguimos con más Visión 7.